De un paciente sano. Cuando tú identificas y sabes evaluar un paciente sano, podrás detectar lo que es patológico. Si tú no conoces lo que es normal o dentro de los límites permitidos, no vas a poder identificar qué es patológico, ¿no es cierto? Entonces, semiología es eso, es la primera aproximación a la evaluación clínica de un paciente sano para poder identificar los síntomas y poder identificar los signos. Entonces ustedes dirán qué cosa es un síntoma, qué cosa es un signo. Síntoma es aquella manifestación subjetiva que refiere el paciente. Todo aquello que el paciente nos dice, eso es síntoma. Todo aquello que ustedes permiten con la evaluación detectar, con el examen físico detectar, eso es un síntoma. Pueden haber síntomas que a la vez van a ser signos. Por ejemplo, ¿no? El paciente me dice que viene por un dolor epigástrico, cólico, intenso, que está irradiado hacia la espalda y que se asocia a náuseas y vómitos. Ahí ya el paciente me ha hablado de dos síntomas, me ha hablado de un dolor abdominal y me ha hablado de náuseas y vómitos, ¿no? Entonces yo eso tengo que determinar en el examen físico. Cuando yo voy al examen físico y le examino al paciente y efectivamente tiene un dolor en el epigastrio y le hago las maniobras y le hago los puntos dolorosos, identifico que tiene un punto de Murphy positivo. Ese síntoma que el paciente me ha referido se ha convertido en un signo. ¿Por qué? Porque lo he podido detectar a través de mi examen físico. Hay síntomas, por ejemplo, que yo no los voy a poder detectar con mi examen físico. Por ejemplo, viene un paciente y me dice que tiene dificultad al paso de los alimentos, que cuando pasa el alimento siente que por acá se queda atascado, ¿no? Está hablándome el paciente de una disfagia, probablemente una disfagia esofágica, ¿no? Pero yo con el examen físico voy a palpar, voy a hacer las maniobras de evaluación de esófago y no voy a palpar nada, tal vez. Quizá ese paciente tiene una disfagia, pero porque tiene un espasmo esofágico difuso. Con mi examen físico no lo he podido determinar. O quizá ese paciente tiene una acalasia y por eso el paciente tiene esa disfagia esofágica. Con mi examen físico no lo he podido determinar. Entonces ese síntoma no ha sido corroborado con un signo. Quizá va a ser corroborado con un examen complementario, pero no a través de mi examen físico. Entonces hay síntomas que sí van a ser poder corroborados y que se van a convertir en signos a la vez. Signos, síntomas y signos a la vez. Entonces, todo aquello que el paciente me refiere es un síntoma y todo aquello que yo puedo evidenciar a través de mi examen físico va a ser un signo. Cuando nosotros hacemos la historia clínica, hay varias fases, ¿no? Hay dos fases. Una fase de la anamnesis donde tú empiezas a hablar con el paciente, a recolectar información, a generar una empatía con tu paciente, ¿no? Eso es muy importante. El primer contacto con el paciente es muy importante. Algunas veces cuando rotaban yo les das cuenta que él es tu mejor amigo o que es tu peor enemigo y le quieres sacar toda la información como ha hecho Magali Medina. Quieres sacar toda la información, ¿no es cierto? Entonces tienes que tú crearle la confianza al paciente para que te cuente. Porque si ese paciente no genera confianza en ti, no te va a contar nada. Y te va a dar datos muy aislados y tú no vas a poder armar una adecuada historia clínica. Entonces tú tienes que generar empatía. Es lo primero que tenemos que generar en el paciente antes de hacer una historia clínica. Si yo genero empatía, mi historia clínica va a ser fácil. Ni siquiera voy a tener que preguntar porque el paciente me va a empezar a contar y a contar y a contar y yo solo voy a armar la historia clínica. Pero si el paciente no genera empatía, voy a tener que sacarle palabra por palabra, letra por letra. Voy a tratar de interpretar hasta sus gestos. Entonces eso es muy importante. También cuando ustedes hacen una historia clínica hay que saber interpretar lo que dice el paciente. El paciente puede venir y decirte, bueno, yo vengo porque cuando estaba pasteando a mi burrito, me encontré con una piedra, pues me tropecé sobre la piedra y después me caí, pero me caí de un costado y después me caí del otro costado y en ese momento vino un gusano, ¿no? O sea, está hablando tanta información que a nosotros no es que no nos interesen, no nos sirve para armar la historia clínica.
El paciente está viniendo porque al caerse de repente se ha golpeado la pared abdominal y eso le está produciendo dolor. Pero para llegar a eso, mira cuánto recorrido ha hecho. Algunos de mis docentes decían que eso era una información viruta. No me ayudaba en la historia clínica. Entonces yo no le voy a cortar, pero señor, vamos al grano. Usted me tiene que decir por qué está viniendo. Tampoco es eso. Voy a escuchar y de todo lo que el paciente me va a decir, voy a sacar la información que realmente me va a servir para la historia clínica. Eso tengo que hacer. No le voy a cortar. No me hable de eso, cuénteme de sus síntomas. No. Voy a tratar de dirigir la historia clínica a lo que yo necesito saber y de esa información voy a extraer lo que realmente sirve para poder colocarlo en mi historia clínica. Entonces, esta historia clínica consta de dos partes, de la parte subjetiva, de lo que hablábamos de los síntomas, y consta de la parte objetiva, de lo que hablábamos de los signos. En la parte subjetiva, ¿no? Dice, debo tener datos generales, que son los datos de filiación, el motivo por el cual está viniendo el paciente. Por ejemplo, este paciente dice, ahora está viniendo por un dolor en el ano, ¿no? Pero el paciente tenía estreñimiento toda su vida y nunca ha venido. Ahora, ¿por qué está viniendo? Porque ha tenido 15 años de estreñimiento, pero ahora está viniendo porque ha empezado a tener dolor en el ano y sangrado por el ano. Ese es su motivo de consulta, no es el estreñimiento. El paciente nunca acudió por el estreñimiento. El motivo de consulta es el motivo por el cual está viniendo. La enfermedad actual. Si él dice, ha venido por un dolor anal, dice que hace 3 días, ¿no? Ha empezado todo. Ha ido al baño, ha pujado y al momento de pujar, el paciente ha salido esas gruesas, duras y ha sentido que ha empezado a salir una bola en el ano y había un sangrado rojo, vivo, rutilante. Y que esa bola era sumamente dolorosa. Eso es la enfermedad actual. El tiempo de enfermedad son 3 días. ¿Cómo empezó? De forma brusca, ¿no es cierto? Empezó de un momento a otro. No fue de forma insidiosa, sino brusca. ¿Cómo fue evolucionando, señor? ¿Y por qué viene usted recién? Si el dolor era tan intenso, ¿por qué viene hoy día? ¿Por qué no vino hace 3 días? De repente en esos 3 días él habrá querido solucionar el problema, ponerse sus emplastos, habrá ido a la farmacia, le habrán dado alguna cremita y eso, ¿no? Entonces queremos saber por qué el paciente no acudió en esos 3 días. Luego tenemos que saber dentro de la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, lo que les decía, cómo empezó bruscamente, fue progresando en el tiempo o se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Luego viene de esto el relato cronológico de la enfermedad, lo que les estoy contando. El paciente ha tenido estreñimiento, ha ido al baño, ha pujado porque tenía una heces gruesa, dura, ha pujado y al momento de pujar ha sentido un dolor intenso en el ano y al momento de limpiarse ha sentido una bola sumamente dolorosa con sangrado en el papel higiénico. Ese es el relato cronológico, cómo se han ido sucediendo los síntomas en ese orden. Por ejemplo, cuando hablamos de una hepatitis, ¿no? Viene un paciente, digamos, un niño de 15 años. ¿Por qué viene? El motivo de consulta, porque su mamá lo ha visto y está amarillo. Los ojos, la piel, todo está amarillo. Pero ese es su motivo de consulta. Pero no empezó ayer eso. ¿Por qué lo trae, señora? Porque se ha puesto amarillo. Pero ¿cómo empezó todo? Es que desde hace una semana estaba con diarrea, tenía deposiciones líquidas, tenía dolor de barriga, un dolor abdominal, difuso, cólico, tenía náuseas, tenía vómitos y fiebre. Pero ya no tiene nada de eso y ayer se ha puesto así amarillo. Mira que el tiempo de enfermedad ha sido bastante largo, pero que la mamá no le ha dado tanta importancia. Y esa es la evolución de un paciente con hepatitis. Tiene una fase prodrómica, una fase de estado y una fase de convalescencia. La fase prodrómica dura así. Pero ¿qué tal viene este mismo niño con otro niño de 15 años, ¿no? Y dice que viene porque solamente ayer, empezó con dolor abdominal intenso, súbito, epigástrico, irradiado hacia la espalda y hoy día se ha puesto amarillo. Los dos han venido por ictericia, ¿no?
pero un tiempo de enfermedad totalmente distinto, una cronología totalmente distinta. Y el segundo niño viene, los dos vienen de Quillabamba. Entonces, ¿qué voy a pensar? En el primero tiene su fase prodrómica, esto es una hepatitis, probablemente será hepatitis A por la edad, pero también puede ser B porque viene de Quillabamba, ¿no? Pero también digo, si ayer bruscamente ha tenido dolor abdominal intenso, así no se presenta la hepatitis. Y hoy día está histérico de repente y viene aquí Quillabamba un parásito, una fasciola se ha metido por su esfínter de Oddi y está obstruyendo sus canales biliares y eso le está produciendo ictericia. Miren que el tiempo de enfermedad es sumamente diferente. O viene un niño de 15 años también de Quillabamba y lo trae su mamá porque está histérico. ¿Tiene dolor? Bueno, a veces sí le duele, pero está amarillo desde hace casi una semana, está empezando a ponerse así amarillo los ojos y está bajando de peso. ¿Qué pensaríamos en ese niño? Viene de Quillabamba, de una zona endémica de hepatitis B. Quizás es un hepatocarcinoma. Mire que los tres han venido por el mismo motivo, por ictericia. Pero el relato cronológico de la enfermedad, la forma como ha empezado, cómo se ha ido desarrollando y los síntomas de alarma me van a decir realmente si ese paciente, qué es lo que podría tener. ¿Ya? Entonces es importante, no es solamente decir, a ver, ¿por qué vino? Vino por ictericia, pero ¿cuándo empezó pues su enfermedad? ¿Ayer? ¿Hoy día? ¿Qué otros síntomas acompañantes había? Cuando nosotros hablamos de semiología digestiva, los hábitos alimentarios son muy importantes. El 80% de la patología que ustedes van a ver en consultorio es relacionado a los malos hábitos alimenticios. El 80% de los diagnósticos son gastritis, son dispepsias, son estreñimientos, son hemorroides, son fisuras, todos relacionados a los malos hábitos alimenticios. Entonces nosotros tenemos que saber y tener buenos hábitos alimenticios para poder nosotros también hablar con el paciente, inculcarle los buenos hábitos alimenticios. Cuando hablamos del Helicobacter, ¿no? Que está de moda, todo el 80, el 100% de la población tiene Helicobacter. Pero ¿cómo nosotros le vamos a ir a decir a ese paciente que tiene usted Helicobacter, que tiene que mejorar sus hábitos alimenticios si nosotros no lo hacemos? El tratamiento de un Helicobacter, más o menos en promedio, cuesta unos 500 soles. Hacer buenas prácticas alimentarias no cuesta ni un sol. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso y podamos inculcar eso al paciente. Antecedentes personales. Los tumores del tracto gastrointestinal son los que tienen predisposición genética, cáncer de colon, cáncer de estómago, la gran mayoría tiene predisposición genética. Entonces nosotros tenemos que saber si el paciente que viene y tiene síntomas de alarma ha tenido pues familia, primer, segundo grado, que tengan tumores gastrointestinales. Antecedentes ginecológicos, ¿por qué lo ponemos acá? Hay pacientes jóvenes, mujeres, que vienen por ascitis. La ascitis, la única causa no es la cirrosis, ya lo vamos a estudiar, hay múltiples causas. Y una causa de ascitis no hipertensiva en una mujer joven es el cáncer de ovario. Mujer joven con ascitis, lo primero que tenemos que descartar es cáncer de ovario. Y los antecedentes familiares, que también son importantes, hay enfermedades familiares, diabéticos, familias de diabéticos, que vienen por síntomas gastrointestinales, ¿no? Y que son secundarios a una gastroparesia diabética. O hay personas con familias de hipertiroidismo o hipotiroidismo, de tendencia hereditaria, autoinmune, y que también tienen repercusión en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los datos generales y hacemos nuestra historia clínica, no es porque vamos a ir y le vamos a decir al paciente, a ver, señor, ¿cómo hace, no? Con su cuadernito, y está ahí todo estipulado, nombre, edad, le están viendo que es hombre, sexo, estado civil, eso no es. Nosotros tenemos que ir y hablar, o sea, como les he dicho, tienen que convertirse en el mejor amigo del paciente para sacarle esta información, pero de una forma que el paciente no se sienta cuestionado, no se sienta juzgado.
¿Por qué es importante pedir? Eso no se pide por mnemotecnia. ¿Sabes? Creen que es simplemente llenar la historia clínica, porque ahí tiene que decir en historia clínica, estado civil, procedencia. Cada uno de estos tiene su importancia. Por ejemplo, si viene desde un niño de 15 años, que es de Cusco, yo no voy a pensar pues en ese niño que tiene hepatitis B o hepatitis C. La primera posibilidad será hepatitis A por su edad, ¿no es cierto? O si viene una persona adulta sexualmente activa, su primera posibilidad será hepatitis B porque es su forma de transmisión. La edad es sumamente importante para determinar qué tipo de patología. Mucho se habla de la gastritis en los niños, ¿no? Hay niños de 9, 5, 6, 7 años que vienen al consultorio porque tienen, dice, gastritis. Le duele su barriga y tienen gastritis. Y hay médicos que dicen, sí, tiene gastritis. Es casi improbable que un niño a esa edad tenga gastritis. Podrá tener síntomas dispépticos y van a ver que la dispepsia no se debe solamente a gastritis, sino a un montón de causas. Pero es casi improbable que él tenga gastritis. El sexo, porque saber si es hombre o mujer. Hay patologías propias del hombre y propias de la mujer. Por ejemplo, la hepatitis autoinmune tiene dos grupos, ¿no? La cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante. La cirrosis es propia de la mujer y la colangitis es propia del hombre. Los dos son hepatitis autoinmune, pero el sexo me va a decir a dónde se dirige, si es una cirrosis biliar o es una colangitis esclerosante. El estado civil, ¿por qué es importante el estado civil? Muchas de las patologías funcionales, así los vamos a llamar, las patologías funcionales en la parte gastroenterológica, tienen que ver mucho con personas solteras, divorciadas, viudas. ¿A qué patologías funcionales me refiero? Al síndrome de intestino irritable, a las gastritis, que muchos dicen, usted se está inventando que no tiene una gastritis funcional o una dispepsia funcional, y que tienen que ver con este estado de ánimo. Si alguno se anima a hacer un estudio, en el consultorio van a ver que la gran mayoría de personas que tienen estas patologías funcionales mayores son divorciadas, viudos, ¿no? O que tienen un problema de fondo. Entonces, sí es importante saber su estado civil. La ocupación, enfermedades propias relacionadas a la ocupación. La hepatitis C es una enfermedad que es más frecuente en el personal de salud por las punciones con las agujas de los pacientes, en la cirugía, los cirujanos, al igual que la hepatitis B. Pacientes que de alguna forma trabajan como hemoderivados, por ejemplo, los patólogos, los hematólogos, tienen más riesgo de tener hepatitis C. La religión, ¿por qué es importante? Hay religiones que no permiten ciertos procedimientos invasivos, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, ¿no? Hay religiones que no te permiten hacer ningún tipo de transfusión y hay religiones que te permiten hacer la transfusión, pero de ciertos derivados. O sea, solo pueden transfundirle plaquetas, solo se puede transfundirle glóbulos rojos o plasma, pero no sangre total. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de sus creencias. No podemos ir en contra de lo que dice o autoriza el paciente. Por más razón que nosotros tengamos, no podemos ir en contra de lo que el paciente cree ni en contra de lo que el paciente autoriza. Todo tiene que tener una autorización. Y el grado de instrucción, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso yo me voy a poder referir al paciente, voy a poder hacer una historia clínica adecuada. Si viene, por ejemplo, uno de ustedes que esté llevando ya tercera vez de miología digestiva, que ya se saben todos los signos y síntomas, no les voy a estar preguntando, ¿y te duele la barriguita? ¿Y tienes gasecitos? ¿No? Porque ustedes ya tienen un conocimiento. Entonces, pero viene de repente una señora del campo. No le voy a decir, señor, ¿usted tiene flatulencia? ¿Sabrá la señora qué cosa es una flatulencia? Usted tiene pirosis, ¿sabrá la señora qué cosa tiene pirosis? ¿Qué es pirosis, no? Entonces el grado de instrucción es muy importante del paciente para ver cómo me voy a dirigir para poder recolectar mi información en ese paciente. Entonces cuando
nosotros hablábamos de motivo de consulta, lo primero que tenemos que preguntarle al paciente, cuáles son los síntomas gastrointestinales por los cuales está viniendo. Lo primero, viene por epigastralgia, viene por disfagia, viene por náuseas, por vómitos, por constipación, por diarrea, por rectorragia, por hematoquesia, por melena. ¿Qué síntoma gastrointestinal tiene relacionado al aparato digestivo? Dice. Pero también yo tengo que preguntar si hay síntomas digestivos de otras enfermedades. Por ejemplo, les decía, ¿no? Tengo que preguntarles si hay otra enfermedad de fondo. Si es un paciente diabético, ellos hacen gastroparesia. Y al haber gastroparesia, ¿qué significa? Que el paciente va a tener llenura, va a tener distensión abdominal, pero no por un problema netamente gástrico, sino por una enfermedad sistémica que está teniendo repercusión en el aparato digestivo. Por ejemplo, si viene un paciente con hipotiroidismo, ellos tienden a hacer estreñimiento y obviamente el paciente se va a sentir distendido, va a tener flatulencias, no va a poder evacuar adecuadamente sus heces. O por el contrario, tiene hipertiroidismo y el paciente va a venir con diarreas, pero no por problemas netamente del aparato digestivo, sino por enfermedades sistémicas que están teniendo repercusión a nivel del aparato digestivo. ¿Qué síntomas gastrointestinales frecuentes vamos a evaluar en el desarrollo de nuestro curso? Hay varios en realidad, pero los más comunes, los que les van a ayudar a ustedes en vuestro serum cuando pasen a medicina interna, son estos. Disfagia. Disfagia hay que distinguir de dos cosas, de odinofagia y de globo histérico. ¿Qué es disfagia? Dificultad, no es dolor, dificultad al paso de los alimentos. Cuando el paciente dice, yo paso mi comida, pero siento que se atasca acá, siento que se atasca, se queda y tengo que pasar agua y agua para que pase. Eso es una disfagia esofágica. El paciente llega a pasar, pero no llega a pasar todo, siente un atragantamiento ahí. Se distingue de la disfagia orofaringia. ¿Por qué? Porque el paciente no llega a pasar el alimento, quiere pasar y empieza a toser, a atragantarse, a asfixiarse, a tener cialorrea. No llega a pasar ni agua. La disfagia esofágica es progresiva, primero es a sólidos, luego es a líquidos. La disfagia orofaringia es mixta, ambos, a sólidos y a líquidos, ¿no? ¿Por qué es importante diferenciar? Porque las causas en una disfagia esofágica, lo más común es que sean problemas netamente esofágicos, acalasia, estenosis, cáncer de esófago, espasmo esofágico difuso, etc. Cuando yo hablo de una disfagia orofaringia, lo más probable es que sean problemas de la placa neuromuscular, pacientes con accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que han tenido un derrame cerebral, la poliomielitis, el Parkinson, cualquier enfermedad que afecte la placa mioneural puede producir disfagia orofaringia. No hay un problema estructural, hay un problema a nivel de la placa. ¿Qué es regurgitación y qué es pirosis? Hace rato les decía algo de esto, ¿no? Hay que distinguir. La regurgitación solamente es el retorno del contenido ácido hacia el esófago, lo que el paciente famosamente dice vinagrero, ¿no? Pero la pirosis, ¿qué es? La pirosis es un ardor epigástrico que se acompaña de un dolor torácico y que llega hasta la base del cuello. Hablar de regurgitación y pirosis me orienta a dos diagnósticos diferentes. Regurgitación es solamente parte de un cuadro dispéptico. Pirosis me habla de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y ahí hay varias cosas que tenemos que analizar cuando hablamos de reflujo gastroesofágico. ¿Qué es vómito? Muchos creen, y esto es común cuando hacemos las interconsultas, que vómito, bueno, se ha vomitado, pues es un problema gástrico, ¿no? Es un problema intestinal y eso lo tiene que ver el gastroenterólogo. Pero yo les hago una pregunta, ¿y por dónde va a salir pues el vómito? ¿Por los ojos? ¿Por la nariz? Porque si sale por el ojo llamarán al oftalmólogo, si sale por los oídos llamarán al otorrinolaringólogo, ¿no es cierto? El vómito
sí o sí, independientemente de su causa, va a tener que salir por la boca, lo cual no significa que el problema esté en el aparato netamente digestivo. El vómito tiene múltiples causas, desde causas cerebrales, causas en el oído interno, causas infecciosas, causas metabólicas, causas endocrinológicas, causas medicamentosas, múltiples causas, y que indefectiblemente va a salir por el estómago. Primero habrá una náusea, luego esa náusea le va a producir una arcada y esa arcada va a producir la expulsión del vómito. Entonces habrá que investigar las características de ese vómito, cómo se ha producido, en qué circunstancias se ha producido, qué cosa contenía ese vómito, había bilis, había sangre, a qué olía ese vómito. Esas son características organolépticas del vómito. Cada una de esas características me va a decir dónde está el problema, en qué momento se ha producido, cómo se ha producido, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el movimiento que ha hecho el paciente antes de vomitar. Los pacientes vienen y dicen, yo estaba tranquila, me he agachado, sí, me he mareado y ¡pum!, he vomitado. Es una causa vestibular probablemente, ¿no? De su vómito. Entonces, para que haya vómito, independientemente de la causa, va a haber una náusea. Esa náusea tiene que producir una arcada y esa arcada tiene que producir vómito. Y eso ahí está comprendido también la hematemesis, que lo vamos a ver más adelante. El dolor abdominal, tenemos que nosotros distinguir de un abdomen agudo. El dolor abdominal es solamente una sensación de malestar, de disconfort, de incomodidad, de molestia en la pared abdominal, ¿ya? ¿Cómo distinguimos de un abdomen agudo? El abdomen agudo puede ser médico, puede ser quirúrgico, porque el abdomen agudo es un dolor en la pared abdominal intenso, brusco. Eso es su diferencia, con una intensidad 10/10. Dentro de ese abdomen agudo, las causas médicas, una pancreatitis. Las causas quirúrgicas, una apendicitis, ¿no? Hay muchas más. Pero para nosotros distinguir abdomen agudo de dolor abdominal tiene una instauración lenta, es un malestar, una pesadez, una molestia, un disconfort de leve a moderada intensidad. En cambio, el abdomen agudo es brusco, intenso, súbito. Hablamos hace un ratito de la ictericia, ¿no? Con el ejemplo de los 3 niños de 15 años. La ictericia es la coloración amarillenta de los ojos y de la piel. Cuando nosotros hablamos de ictericia, la ictericia siempre se instaura de arriba hacia abajo. Lo primero que se va a pigmentar son los ojos y la piel de arriba hacia abajo. Y cuando va a empezar a desaparecer la ictericia, porque ya le estamos tratando, hemos identificado su causa y le estamos tratando, va a empezar a desaparecer de abajo hacia arriba. Esa es su cronología, eso se llama escala de Kramer. Cuando nosotros hablamos de ictericia, tenemos que recordar cuál es el metabolismo de la bilirrubina. No todo se debe a problemas hepáticos, no toda ictericia es problema hepático. Ustedes recordarán que la bilirrubina viene de la destrucción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que mueren, ya sea porque están viejitos, ya sea porque hay causas autoinmunes que están destruyendo el glóbulo rojo, ya sea porque ese glóbulo rojo está siendo secuestrado al vaso, por diferentes causas empieza a morir el glóbulo rojo, ¿no? Eso se va a desintegrar en 2 componentes, que son el grupo E y el grupo globina. Todo eso en su proceso de degradación va a dar una bilirrubina indirecta o no conjugada. Esa bilirrubina indirecta o no conjugada es la que está en la sangre y la que puede difundir a través de la barrera hematoencefálica y acumularse en el cerebro y producir pues un kernicterus en los niños, ¿no? En cambio, la otra parte de esa bilirrubina que se ha desdoblado va a ser captada por el hígado, por el polo apical del hígado, lo va a conjugar y lo va a excretar a través de sus canalículos biliares. Entonces hay 2 tipos de bilirrubina que pueden producir ictericia.
la bilirrubina indirecta o no conjugada y la bilirrubina directa o conjugada, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cuál de ellas esté alterada, nosotros diremos, este es un problema hepático porque la bilirrubina conjugada está alterada, o este es un problema hemolítico, extrahepático, tóxico, medicamentoso, porque la bilirrubina indirecta es la que está alterada. Entonces, siempre cada síntoma que estamos analizando tiene sus particularidades. Conocer cada particularidad nos va a ayudar a establecer un diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de constipación, estamos hablando de cada síntoma a modo general, porque cada uno de ellos los vamos a ir desarrollando en clases aparte. Cuando nosotros hablamos de constipación, hay criterios de ROM. O sea, no porque digamos, a ver, me dicen, viene un paciente de Lima, Cusco, y dicen, bueno, ahí llega a Cusco y estoy estreñimiento. No cualquier persona tiene estreñimiento, hay criterios, y los criterios son, para que yo le diga a ese señor, ¿tiene usted estreñimiento? Su problema debió empezar hace 6 meses, de forma intermitente, hace 3 meses de forma continua. ¿Qué síntomas? Por ejemplo, que sus heces son duras, o que son como bolitas de ganado, ¿no? Eso es la escala de Bristol. O que el paciente puja, siente sensación de evacuación incompleta, tiene tenesmo. ¿Qué cosa es tenesmo? Que queresmo, pero no podesmo, que quiere, pero no puede hacer. Rectorragia, sangrado, extracción manual. O sea, basta que el paciente tenga unas solas características asociado al tiempo, eso es estreñimiento. Si el paciente de ayer para hoy día se dio cuenta que el médico le dijo, tienes que bajar de peso, y el paciente empieza a hacer una dieta estricta, una dieta vegetariana, una dieta keto, un ayuno intermitente, no sé qué dietas más, el paciente obviamente se ve estreñido, porque ha habido un cambio en su dieta. Eso no es estreñimiento, eso es un cambio en su patrón defecatorio secundario al cambio de su alimentación. O el paciente empezó a tomar de repente vitaminas como el complejo B, el sulfato ferroso, porque bueno, se sentía cansado, tenía muchos exámenes, estaba con mucho estrés por sus exámenes de semiología, y empezó a tomar vitaminas. Obviamente se va a estreñir también, porque hay medicamentos que hacen que las heces sean gruesas, pero no es estreñimiento. Es un cambio en su patrón defecatorio secundario al uso de vitaminas. Entonces eso hay que distinguir, porque hablar de estreñimiento significa que yo voy a instaurar un esquema de tratamiento a largo plazo. Hay diferentes niveles que los vamos a ver posteriormente. ¿Qué es diarrea? Igual que esto, ¿no? Tiene que haber cambios en su frecuencia y cambios en su consistencia. Cambio en la frecuencia y cambio en la consistencia. No es solamente que tiene que tener una heces líquida, ¿no? Si el paciente era un paciente que tenía heces gruesas, duras, y de un momento a otro empieza a hacer heces blandas, para ese paciente, eso es diarrea. Ha cambiado su frecuencia, ha cambiado su consistencia. No necesito ver una heces agua líquida para yo decir esto es diarrea. ¿Qué es distensión y meteorismo? Ambos son síntomas de un exceso de gas intestinal, ¿no? Nosotros normalmente tenemos gas intestinal. Hay ingresos y hay egresos que se están dando de forma continua y nadie lo percibe, nadie se da cuenta. Así estés durmiendo, hay metabolismo gástrico, metabolismo intestinal, y se están produciendo gases y se están produciendo reacciones químicas, y está saliendo el gas y estás ingiriendo otra vez el gas, y así, ¿no? Hay una armonía entre la ingesta y la excreción. Cuando se rompe esa armonía, ya sea porque hay muchas bacterias, parásitos, reacciones químicas, etcétera, es donde se va a producir un exceso de gas intestinal, y ahí vamos a tener sus manifestaciones: distensión abdominal, meteorismo, flatulencias, eructos, ¿no? Que son manifestaciones de un exceso de gas intestinal. Otro de los síntomas que también tenemos que ver es el adelgazamiento. Cuando nosotros vemos un paciente y queremos saber si está bajando de peso, señora, ¿ha bajado de peso? Sí. ¿Cuántos kilos?
1 kilo en el último mes. No es un signo de alarma. El signo de alarma es más del 10% de su peso corporal en los últimos 6 meses. Digamos, tengo un paciente que tiene 100 kilos de peso, ya ha bajado 5 kilos. Y tengo un paciente que tiene 50 kilos y ha bajado 5 kilos. ¿En cuál de ellos hay signo de alarma? Los dos han bajado 5 kilos. ¿En el flaquito o en el gordito? ¿Quién tiene signo de alarma? El flaquito. Si le sacas de su peso corporal, esos 5 kilos es el 10% de su peso corporal. Si le sacamos al gordito, es 5% de su peso corporal, que baje nomás, porque está muy gordito, ¿no es cierto? Entonces, hay síntomas específicamente relacionados a la boca, síntomas específicamente que tienen que hablar del esófago, síntomas que van a hablar del estómago y síntomas intestinales. Síntomas de la boca, generalmente relacionados a la secreción salival, ¿no? Asialia, que no hay nada de secreción salival, como en el síndrome de Sjögren, que es un síndrome que afecta a todas las glándulas, no solamente salivales, a todas las glándulas secretoras del cuerpo. El tialismo, que es un exceso de la secreción salival, que puede ser también parte de una enfermedad sistémica, pero también lo vemos en pacientes con intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Que estimulan la secreción. La litosis, que es el mal aliento. La primera causa de mal aliento es la boca, no es el estómago, no es el helicobacter. Esa será la tercera o cuarta causa. Trastornos propios asociados al esófago, lo que hemos hablado, disfagia o dinofagia, regurgitación, vómito, pirosis, regurgitación. Hace un ratito les decía sobre la disfagia que había que diferenciar entre odinofagia y globo histérico, ¿no es cierto? La disfagia es la dificultad, sea cualquiera de sus formas, sea esofágica, sea orofaríngea, ¿no? La odinofagia es dolor a la deglución de los alimentos. La primera causa son problemas del oído interno, pero también problemas o causas esofágicas, por ejemplo, una candidiasis esofágica, un reflujo gastroesofágico severo, una ingesta de cáusticos puede producir también odinofagia. ¿Y qué es el globo histérico? El globo histérico es una sensación de nudo o cuerpo extraño en la parte del esófago superior, ¿no? Es una sensación de nudo o cuerpo extraño en la parte del esófago que no está relacionado a la deglución. Los dos anteriores se producen con la deglución. Este no está relacionado y se debe a causas funcionales, pánico, ansiedad, ¿no? Hay que poder distinguir. Muchas veces hacemos endoscopías a globos histéricos, porque no hemos podido distinguir si era una disfagia o era una odinofagia. Trastornos del estómago, ¿no? Lo que hemos hablado, epigastralgias, náuseas, vómitos, la hemorragia en sus diferentes presentaciones, trastornos del intestino, dolor abdominal. Las características del dolor abdominal son los que nos van a decir si este dolor es vesicular, es pancreático, es intestinal, etc. Diarrea, estreñimiento, lo que hemos mencionado. Algo que dice acá es importante, encopresis. ¿Qué cosa es encopresis? A ver, algún voluntario. ¿Qué es encopresis? La encopresis es la eliminación involuntaria de las heces. Es más común en los niños, desaparece a partir de los 12 a 15 años. Es igual que la enuresis. La enuresis es la eliminación involuntaria de la orina durante la noche. La encopresis puede presentarse en cualquier momento del día y también tiene que ver con problemas, la principal causa, problemas psicológicos, psiquiátricos en los niños. El bullying de los últimos años está haciendo que más niños tengan encopresis y mucho más grandes. Hay que saber distinguir eso porque si nosotros no hacemos un adecuado diagnóstico de encopresis, no podremos dirigir a ese niño a que
que reciba una terapia adecuada o no podremos identificar el factor que le está produciendo eso. Ya hemos hablado de esto, de las definiciones, de los diferentes síntomas, signos, ya para terminar. Y finalmente vamos a hablar de los síntomas de hemorragia gastrointestinal. Hay hematemesis, melena, rectorragia y hematoquesia. Solo vamos a definir, porque vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar sobre hemorragia digestiva. Cuando nosotros hablamos de hematemesis, es el vómito. Habíamos dicho, el vómito tiene que haber náuseas, y la náusea tiene que generar arcada, y la arcada tiene que producir el vómito. La hematemesis es el vómito, pero de sangre. ¿Cómo diferenciamos de la hemoptisis? Porque la hemoptisis no hay náusea, no hay arcada. Sale también por la boca, pero es de un color rojo vivo con burbujas de aire. Esto se acompaña de restos alimentarios o de contenido bilioso. Está precedida de náuseas y de arcadas. La hemoptisis está precedida de tos, ¿no? ¿Qué es la melena? La melena es una deposición negra, es una diarrea negra o es una brea. Negra, pastosa, brillante, alquitranada y con mal olor. Muchas veces ustedes van a ver deposiciones negras, pero lo más importante es ver el olor, porque el paciente puede estar tomando bismutal, puede estar tomando sulfato ferroso, ¿no? Y de repente tienen deposiciones líquidas negras, no es melena. Lo más importante es el olor. Acérquense a oler, ni siquiera se acercan, porque el olor es tan fuerte que ustedes estando a 1 metro, 2 metros de distancia pueden percibir. Si esa deposición negra no huele a podrido, entonces eso no es melena. Puede ser cualquier cosa menos melena. ¿Qué es la hematoquesia? La hematoquesia es la deposición vinosa con coágulos entremezclada con las heces. Tiene que estar mezclada, porque la hematoquesia me habla de un problema intestinal y en algunos casos de una hemorragia digestiva alta, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué es la rectorragia? La rectorragia es el sangrado rojo, rutilante, que está encima de las heces, no está dentro de las heces, encima de las heces, asociado a dolor anal y que me habla de patología anorrectal, ¿no? Les decía, para hablar de dolor abdominal tenemos que tener características. Esta es una mnemotecnia para poder nosotros determinar las 9 características del dolor abdominal. Si yo investigo estas 9 características, voy a determinar el diagnóstico. Un ejemplo, ¿no? Dice, el dolor pancreático de una pancreatitis aparece en el epigastro. Se localiza epigastro y mesogastro. Intensidad 10/10. Carácter cólico irradiado hacia la espalda. Alivia con una posición antálgica inclinada hacia adelante. Es intermitente. Aumenta en el tiempo. Se asocia a náuseas y vómitos, y solo analgésicos potentes lo pueden calmar. No cualquier analgésico, ibuprofeno, naproxeno, no lo calma. Tienen que tomar analgésicos sumamente potentes, algunos dicen derivados de la meperidina, casi opiáceos, para poder calmar este tipo de dolor. Y así como aplicando esta mnemotecnia, vamos a encontrar el dolor vesicular, el dolor de la úlcera, el dolor de una gastritis o de un dolor intestinal, aplicando solamente la mnemotecnia. Hace un rato les hablaba sobre cómo debemos redactar la historia clínica, ¿no? En orden, de atrás hacia adelante, un relato cronológico, cómo se ha ido produciendo. ¿Tienen clases ahorita? Ya terminamos, solo esto más, ¿ya? Por favor. Entonces, cuando yo hago mi historia clínica, mi relato de la enfermedad, tiene que tener estas características. Tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser detallada, ordenada, cronológica. De atrás hacia adelante. Si su enfermedad empezó hace 10 días, hace 10 días, hace 8 días, hace 5 días, hace 3 días, hasta el día que llega a nuestro consultorio. ¿Ya? Ya hemos hablado de los hábitos alimentarios, los antecedentes personales, patológicos, ginecológicos, que son importantes tomar en la historia clínica. Entonces, de esta clase se tienen que llevar de lección que la historia clínica es generar una empatía
paciente, puedo preguntar, ordenar en nuestra cabeza todo lo que nos ha informado y poder redactar adecuadamente utilizando los términos adecuados. En una historia clínica no voy a poner información viruta, voy a poner información clara, precisa, adecuada, ordenada y detallada. Cada síntoma tiene que investigarse en toda su extensión. No me pueden presentar un paciente y decir, viene por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Eso no es. El dolor abdominal, la misma tiene 9 características. Las náuseas y vómitos tienen sus características organolépticas. Cada síntoma tiene que ser desglosado en toda su extensión. Coordinamos entonces para la fecha del próximo examen y ahí, de la próxima clase, y ahí sí